puentes de madera. Em, los puentes de madera son los puentes tal vez más antiguos que ha construido el hombre, no haciendo ingeniería, sino de una manera intuitiva o artesanal, ¿no? Y aquí se puede ver, por ejemplo, como en la antigüedad un tronco caído servía justamente como, como un puente, ¿no? Objeto de salvar una quebrada. Entonces, el puente como tal de madera es probablemente uno de los más antiguos que podemos encontrar. Entonces, esto se remonta a varios siglos atrás. Sin embargo, como ha ido evolucionando la civilización, entonces también han ido evolucionando los puentes. Aquí, por ejemplo, tenemos algo más elaborado y algo muy llamativo es que antes los puentes se los cubría, ¿no? Como si fuera un pasaje techado, ¿no? Cubierto, como un túnel. Eso era una forma de proteger no solamente al usuario, sino también al material del puente que está aquí para, para evitar su desgaste, su deterioro con el paso del tiempo. Entonces, esa es una... Pero sin embargo, igual con la revolución industrial y los demás sucesos que se han ido dando, se han ido creando nuevos materiales, nuevas formas de analizar las estructuras, y esos dos campos han hecho que se evolucione, digamos, en el diseño de puentes, en este caso de madera, ¿no? Aquí tenemos otro caso en el cual ya no es una simple viga nomás que se tiende, ¿no? Sino es un conjunto, es una cercha doble, lo que está aquí puesta y que permite armar el puente, y nuevamente aquí podemos ver el techo, justamente algo muy raro. Hoy en día ya no se hace más esto de acá, simplemente para pasarelas, pero para puentes vehiculares no es común encontrar ese tipo de cuestiones, ¿no? Este puede ser un puente peatonal o vehicular. En ambos casos se hacía esa solución. Fíjense, esta solución de una, una cercha de doble pared data de 1820. Luego han aparecido muchas otras modificaciones, ¿no? Innovaciones en el tema de maderas, las láminas plegadas, ¿no? O las virutas también prensadas, que sirven ahora para encofrados. Entonces permiten poder armar secciones más grandes, como esta, por ejemplo, ¿no? Una sección más grande, e inclusive poderle dar un tema curva, ¿no? La limitación de la madera es que sus elementos regulares vienen de un tronco, ¿no? O sea, y del cual en aserradero hay que ir formando los tablones que necesito, ¿no? Los cuartones con los cuales puedo yo fabricar. Esto hace que los elementos que salgan de aquí tengan dimensiones limitadas, ¿no? Y asimismo también la longitud es limitada, la longitud recta. Entonces, pero ya no con las nuevas técnicas, como por ejemplo una de ellas las láminas unidas, las láminas plegadas o coladas que permiten armar secciones ya no solamente rectas, sino de cualquier escuadrilla que yo necesite. Sí, ahí hay algunos ejemplos que se pueden ver en el siglo pasado, siglo XX, que se han armado, pero definitivamente la madera no es un material tan resistente como para formar puentes de gran luz principal, ¿no? De gran luz principal. Cuando hablo de gran luz principal me refiero a la luz entre apoyo y apoyo. Entonces, pero sí, por ejemplo, armar así soluciones con bastante originalidad, bastante estéticas, y si el entorno exige que se tenga una solución más amigable, más no tan fría, no tanto
acero o cemento o no concreto, entonces la madera es una opción interesante, ¿no? Pero entonces fíjense que aquí como el uso de los nuevos materiales para armar este puente en arco, ¿no? Que es muy bonito. Y bueno, con algunos detalles también. Y nuevamente aquí parece en el tema de la madera podemos ver el techado, ¿no? Pero ya es un techado no tanto, no tan necesario como lo ha sido en el tema de las, ¿no? En el tema en el siglo pasado, donde se cubría totalmente la estructura. Aquí más la cubierta es para proteger del sol o de la lluvia al peatón, no tanto al puente. El puente, los puentes de madera, estos puentes ya tienen algunas medidas de protección para poder mantener su vida útil, ¿no? Y podemos ver también en el siglo pasado muchos más ejemplos al respecto, ¿no? En este ánimo de darle un nuevo impulso al uso de la madera en puentes, tenemos estos casos construidos el siglo pasado, ¿no? Ahora mismo deben seguirse haciendo esas soluciones, una solución, fíjense, muy pintoresca, ¿no? Así en tres niveles es este paso. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Este último obviamente está mediante un puente en arco pasando por encima de los tres, ¿no? Fíjense, el puente de madera es un puente que generalmente lo tratamos, se lo concibe en lugares donde se exige que haya esa armonía con el entorno, ¿no? Que haya ese espacio, ese espacio que cuando entra el puente con madera armonice con el entorno. Bueno, pero ya hablando más de puentes vehiculares, una forma de hacer tipo puentes losa, pero armado con una serie de elementos, ¿no? De elementos de madera puestos lado a lado. Eso se llamaría una especie de multiviga, pero que para efectos de que no trabaje así, ¿no? Un elemento independiente del otro, se añade este pretensado transversal, que no consiste en cables, sino simplemente en barras roscadas, ¿no? Roscadas, y con algún torquímetro o algo se aprieta el perno y permite que la madera esté unida y trabaje de manera solitaria elemento con elemento. Así que cuando venga la carga, la mayoría de los elementos colaborarán en la resistencia y no acá solamente los elementos que reciben la carga, ¿no? Es una forma que se ha usado bastante. Aquí tenemos justamente un ejemplo de donde se ha utilizado esa madera postensada transversalmente. No es una madera postensada longitudinal. Sí, aquí el puente tiene esa característica, ¿no? Aquí se pueden ver justamente los pernos de postensado con las barras roscadas saliendo. ¿De acuerdo? Entonces ahí este es un puente vehicular. Evidentemente es un puente viga, ¿no? Un puente viga o un puente losa, como quieran llamarle, donde la luz es modesta, ¿no? Tampoco se hacen de luces tan importantes. Bueno, hablando ya no tanto de historia y de tipos, sino hablando ya más del diseño y entrando al tema de diseño, podemos hablar de algunas generalidades que comenta la norma esto con respecto a la madera y su uso en el tema de puentes, ¿no? En general son elementos, se dice que un puente es de madera cuando sus elementos importantes son de madera. Como han visto en ese puente en arco que les mostraba, hay algunos elementos metálicos, ¿no? Tirantes, aparatos de apoyo, uniones, pero los elementos, el material importante, especialmente el de la superestructura, si es madera, generalmente decimos que es un puente de madera, ¿no? A eso nos referimos con esta parte de la definición. Cuando decimos que un puente de madera, cuando sus elementos principales, portantes, son de madera.
¿Qué ventajas? Bueno, las ventajas son la economía, la rápida ejecución, economía, rápida ejecución, la mano de obra no se requiere mucha especialización, se pueden desarmar y reemplazar en cualquier momento, son desarmables, eso es una, se pueden rearmar en otro sitio, sí, eso es algo muy importante, están ahí entre las características, ¿no? Aunque algunas ya no son características que en nuestro medio sean que en algún medio sean viables, ¿no? Por ejemplo, el tema de economía está un poco ya relativo, porque encontrar madera que sea adecuada para soportar una carga de puente ya no es tan fácil como antes, ¿no? Es más restringido por temas medioambientales. En el tema de las desventajas tenemos varias, ¿no? Aquí podemos señalar las más importantes, por ejemplo, que la resistencia es muy variada, ¿no? Entonces, esto por el contenido de humedad, por cómo ha crecido el árbol donde sale el elemento, ¿sí? Humedad, vamos a ir tachando cada uno, humedad, los anillos de crecimiento, los pesos específicos diferentes, que en realidad los pesos específicos están también relacionados con la resistencia, ¿no? Por los nudos, ¿no? Algunos tipos de árboles o algunas regiones del mismo árbol tienen más nudos que otras partes, entonces la, la influencia del sentido de corte, ¿no? Aunque estos son temas que ustedes seguramente en estructuras de madera han llevado, ¿no? Estructuras de madera. Pero de todas estas desventajas hay una que es muy importante. ¿Cuál es? La durabilidad. La durabilidad limitada en la mayoría de los casos. En promedio se habla generalmente que un puente de madera, no con el mantenimiento, está durando entre 20 años en promedio y hasta 40 años, ¿no? En general, aunque sabemos que hay especies de madera que pueden durar muchos años y algunos siguen incluso desde, desde el siglo pasado y más todavía, aún en pie, ¿no? Entonces tenemos este conjunto de 5 desventajas, más la desventaja de la durabilidad, que es el tema más crítico de la madera. Hablando de la aplicación, no voy a hablar de la aplicación histórica, ¿no? Que había hace años. Hace años la aplicación, en los inicios, era muchísimo, ¿no? Y ha sido bastante tiempo así hasta que han aparecido nuevos materiales. Pero hoy en día hay una diversidad de materiales, por lo tanto la madera en nuestro medio especialmente ha sido relegada a obras menores, ¿no? A obras de carácter provisional inclusive. Entonces, las estructuras o son enteramente de carácter provisional o son muy secundarias, digamos, ¿no? Para caminos vecinales, pero o cargas peatonales. ¿Sí? Entonces, y cuando hablamos de provisional, hablamos de puentes temporales, ¿no? Como tal, puentes temporales, obras falsas, andamios, y hoy en día bastante en encofrados, ¿no? Todavía en encofrados, aunque se empieza ya a usar materiales como encofrados metálicos o otro tipo de material para encofrados, ¿no? Que está entrando con más fuerza, pero aún la madera sigue siendo el material más usado. Eh, Materiales, ¿no? Se puede usar la madera cesada o en rollo. Bueno, cuando decimos esto madera cesada nos referimos a las típicas escuadrillas, ¿no? De tablones, ¿no? Listones, cuartones, etcétera, ¿no? Y o en rollo también, o sea, si no es, simplemente agarramos esos fragmentos bueno, agarramos trozos rollizos
que no hacemos ningún tratamiento para volverlos en una escuadrilla y no es necesario, entonces se utilizan el óleo, ¿no? Pero como les decía, también hay otros productos que no son solamente obtenidos de cortar la madera, sino manufacturar, fabricarlas, ¿no? Como madera laminada, encolada, como ya les mostraba anteriormente, pero hay una infinidad más, ¿no? Hay varios tipos más, hay muchos tipos más que no vale la pena mencionar porque no son tan usados en este medio. Lo que más nos interesa saber es que sí se usa para obras provisionales. ¿Y qué tipo de obras? Obras falsas, andamios, puentes temporales y en obras menores, puentes peatonales o puentes para caminos vecinales, muy puntual. En cuestión de durabilidad, hablando del siguiente punto, ¿no? Todos los materiales que intervienen en los puentes de madera, deben someterse a un mantenimiento, ¿sí? Incluyendo sus partes metálicas, como ya les comentaba. No todo es metal, no todo es de madera en un puente, de madera. Y por tanto es necesario garantizar la durabilidad en el periodo de vida útil que ha sido concebida la estructura, ¿no? Entonces, la durabilidad natural está de la madera, ¿no? Está en función de su tipo y generalmente los vamos a encontrar en la bibliografía cuáles son las más durables, las más resistentes y cuáles no tanto, ¿no? Entonces, la durabilidad es un tema que hay que tener en cuenta. Pero, pero al margen de que sea durable en una madera, viene el tema de mantenimiento, que es la acción de mantener en condiciones adecuadas el elemento que se ha construido. ¿Sí? Para ello, desde el diseño ya se toman en cuenta aspectos, aspectos que consideran un adecuado mantenimiento. ¿Sí? Por ejemplo, los nudos hay que hacerlos para que no se atasque la suciedad o se acumule el agua. Entonces, por lo general, uno ve esos detalles constructivos para aminorar los trabajos de mantenimiento y garantizar la durabilidad, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos. Nótese que la madera, aquí tenemos una foto, ha sido usada bastante, inclusive se hacían puentes, hasta se hacían montañas rusas de madera, ¿no? Antes era un material muy usado para en el campo de las estructuras, ¿no? Aquí, por ejemplo, para ferrocarriles, puentes antiguos de madera se han visto. Obviamente se puede ver aquí por la característica de la madera de su resistencia, que no es tan grande comparado con el acero, etcétera. Es necesario poner muchos elementos y bastante adiestrados entre sí para propiciar una superficie para materializar el puente, ¿no? Bueno, también algunos ejemplos modernos, como este puente atirantado, muy particular, ¿no? Al respecto, sobre cómo se usa la madera en todo el tiempo. Para resumir, la madera, podemos hablar de la madera de la siguiente forma, ¿no? Eh, la madera plantea los puentes de maderas siempre han planteado problemas de durabilidad, ¿sí? Ya sea que una especie sea más resistente, más durable que otra, siempre han tenido problemas con el tema de la durabilidad porque son sensibles al ataque del medio ambiente, ¿no? Y ello es necesario considerar los problemas básicos de durabilidad que estos puentes tienen. Sí, aquí vamos a repasar vamos a hacer un punteo al respecto. Por ejemplo, hay dos problemas fundamentales de durabilidad de los puentes. El primero es que el propio material no es durable. En la mayoría de los casos, el propio material se deteriora. No es igual que el hormigón o inclusive el acero, ¿no? Que
que la madera de por sí es un material que me exige cuidado. En segundo lugar está la vulnerabilidad al, a los efectos de las crecidas de ríos. Un puente generalmente es para salvar un obstáculo y ese obstáculo suele ser una quebrada, un río, ¿no? Y por lo tanto va a estar en contacto con el agua. Y lamentablemente ese contacto con el agua es, es una de las vulnerabilidades de la madera, ¿no? Entonces, esos son básicamente los dos puntos que hacen pensar hoy en día en el uso de la madera y poderlo, ¿no? Poderlo usar sin estar tan pendiente de temas como del mantenimiento y la durabilidad. Pero sin embargo, hoy en día se siguen construyendo, ¿no? La madera va a ser siempre un material más amigable cuando el entorno es un entorno natural, entonces siempre va a ser una opción, a pesar de sus debilidades, de sus problemas y de sus exigencias en mantenimiento, va a ser siempre un material más requerido. Va a ser una opción más atractiva. A ver, hablemos ahora de aspectos de diseño, ¿no? En temas de diseño hay que tener cuidado porque la norma ASHTO, con la cual estamos encarando todos nuestros diseños de puentes en Bolivia, tiene su capítulo para puentes de madera, ¿no? Tiene un capítulo para hormigón reforzado, pretensado y no pretensado, tiene para estructuras metálicas, tiene para maderas. Entonces, sin embargo, el capítulo de maderas del ASHTO está basado en las especies del país del norte, especies de maderas que son diferentes con las especies que se encuentran en Latinoamérica. Por lo tanto, es necesario usar un documento complementario, ¿no? Que actúe, ¿no? Y refuerce la parte de la diferencia de las especies, ¿no? Y ese documento es el manual de diseño del Grupo Andino. Bueno, es una sugerencia del documento que da directrices en el diseño de estructuras de madera, considerando las maderas latinoamericanas. De acuerdo a este documento, la madera se divide en tres tipos, ¿no? Tipo A, tipo B, tipo C. Entonces, desde el más resistente hasta el mediano y hasta el no tan resistente, ¿no? Y de acuerdo a ese documento también nos recomienda algunos valores que podemos tomar como valores referenciales para nuestros diseños, ¿no? Tenemos algunos ejemplos acá y cuáles son las resistencias, por ejemplo, a flexión, atracción paralela a las fibras, compresión paralela, compresión perpendicular, corte paralelo, las principales propiedades que vamos a necesitar, ¿no? También con respecto al módulo de elasticidad. Esto para verificar las flechas en el caso de hacer verificaciones con ello, ¿no? Propiedades de la madera según el grupo andino. Bueno, ¿cuáles son esas propiedades? Ya hablando en los tres grupos que he mencionado. Bueno, como les decía, divide en tres grupos A, B, C, ¿no? A es el más resistente y tenemos aquí algunos ejemplos, almendrillo, ¿no? Y B, bueno, cada uno tiene sus ejemplos, los tres se usan en estructuras, algunos para ciertos propósitos. Si quiero hacer un puente muy resistente, utilizar entre A y B, etcétera. ¿No? Bueno, el grupo andino me da todo este conjunto, ¿no? Por ejemplo, me da las tensiones admisibles para cada grupo, ¿de acuerdo? Y para cada solicitación, ¿no? Eso no hay que olvidar, hay que acordarse un poco de estructuras de madera.
para entender de que no hay una tensión única, ¿no? No es como el hormigón, tensión de compresión, Fc de tanto, no. Aquí hay una tensión de compresión paralela a las fibras, estas son perpendiculares a las fibras, ¿no? Eso es lo que hay que tener. Bueno, esos dibujitos son para recordar justamente eso, ¿no? Las direcciones de la madera. La madera no es un material isotrópico, ¿no? Es un material ortotrópico y porque tiene propiedades diferentes en sentido axial, en sentido tangencial, ¿no? Y en sentido radial, son diferentes. Entonces hay que tener cuidado. Y también tenemos las propiedades del módulo de elasticidad. Estas tablas los vamos a usar para el diseño de puentes en caso de que nos toque, porque son propiedades que corresponden a nuestras especies. Bueno, la clasificación de los puentes de madera varía, ¿no? Podemos decir que puedo decir que hay dos tipos importantes, ¿no? En realidad aquí se ordenan esos dos tipos importantes en placas de madera, ¿sí? Que en nuestro medio no se usa tanto, y la otra compuesta por barras de madera. Este sí, ¿no? Este sí se usa bastante, y tenemos aquí las vigas de madera, puentes viga, o tenemos también los reticulados, o como hemos visto en los dibujos, tenemos también los arcos que pueden ser triarticulados o no, y vamos a ver también su aplicación en puentes, ¿no? Colgantes. Bueno, pero más como un elemento secundario. Pues, más que todo en puentes viga es una de las formas más tradicionales de aplicar, ¿no? Estos son ejemplos de otros países donde se usa la madera como puentes en arco, como celosías, ¿no? O como puentes en arco, donde, fíjense acá, con bastante influencia del tema arquitectónico, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, una sección de un puente antiguo de madera, como se hacía, ¿no? Esta es la típica sección, entonces sacado de un libro boliviano, no me acuerdo el nombre ahorita, pero antes se hacían así, ¿no? Fíjense las aceras, ¿no? Y aquí venía el vehículo, tenían sus guardahuellas que no están dibujadas acá, había un tablero, ¿no? Fíjense cómo disponían, hasta los pasamanos eran de madera, las barandas, etcétera, ¿no? Con listones, con escuadras, con vigas longitudinales. Fíjense, ¿no? Ahí tenemos los arreglos. Aquí tenemos otro arreglo también del mismo puente, ¿no? Vigas longitudinales. Y aquí más adelante debería estar aquí los apoyos de ese puente, ¿no? No muy grandes esos apoyos porque, como les decía, este elemento longitudinal, que es la viga longitudinal, ¿no? Tiene que apoyarse en algún lado. Entonces ahí van a ver seguramente unos apoyos verticales que se van a generar. Y el vigas transversales, ¿no? La viga transversal, una sola, que generalmente en el modelo se lo analiza como si fuera una viga continua, ¿no? Ahí tendríamos el diagrama para carga muerta. Y los tablones que estarían en sentido longitudinal, que los tablones lo veríamos, sería esta parte, ¿no? Los tablones obviamente como si fueran una estructura de madera, se analizan generalmente como dos vanos contiguos, porque entre tablón y tablón hay uniones que no sabemos dónde van a caer las uniones, entonces el tablón visto de en elevación muchas veces se lo diseña como dos vanos contiguos y hasta a veces se hace una verificación para un vano contiguo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, para diseñar el tablón, ¿sí? Bueno, hay varios tipos, esos son los más comunes en tableros. Hoy en día ya no se usa, digamos, esa sección transversal tanto, porque hay muy raros puentes de madera. Bueno, aquí hay más ejemplos, ¿no? Puentes vehiculares, tenemos una categoría, tenemos las pasarelas peatonales,
¿sí? Y fíjense la diferencia, ¿no? En un puente vehicular la luz es muy pequeña a salvar, ¿no? Como vi. Hasta las barandas aquí, fíjense, se han hecho de madera. Entonces son luces modestas. En pasarelas, ahí tal vez, ahí sí pueden haber luces más grandes, pues tenemos aquí 10 metros, 20 metros, ¿no? Y tenemos todavía 20 metros entre este y este, ¿no? 20 metros. A medida que va haciéndose más grande ya no es suficiente una viga, ¿no? Aquí es viga nada más. Aquí es necesario un arco. Sí, seguimos con, con mayores luces, aquí hasta de 40 metros. Esta es una luz más importante, pero son puentes peatonales. Aquí, claro, fíjense, como siempre les digo, este puente en arco en una carretera no entona bien. En cambio aquí un parque, un río, un área verde, un puente en arco, está acorde con el entorno. Sí, a veces el diseño arquitectónico, urbanístico, paisajístico te exige que uses ciertos materiales. No te exige, sino te sugiere, te permite y sientes una exigencia de usar ese material para poder generar un diseño de acuerdo a las expectativas, ¿no? Bueno, hay varios ejemplos acá de puentes que se pueden observar. Ya pasando al tema local y hablando sobre el uso de la madera en puentes, uno de los puentes donde más se usa madera es en puentes colgantes, pero no como elemento principal, porque ese puente es un puente colgante, ¿no? Si habláramos de qué materiales, es de acero y no, principalmente de acero. Pero es una mezcla en realidad, ¿no? Si nos vamos a pensar, por ejemplo, las torres generalmente son de hormigón. Todo el sistema de suspensión son cables de acero. Y todo el tablero es madera, ¿no? Entonces, un poco difícil encasillar en un solo material este puente. Como es tan común y hay varios puentes en Bolivia y porque son económicos y también atienden bien la necesidad, estos puentes colgantes puedes resolver quebradas desde 20 metros hasta los 100 metros y más todavía, como este caso. No he notado la longitud, pero se nota a simple vista que es por lo menos en el orden de los 100 metros su longitud. Entonces, son muy económicos, son fáciles de construir, cumplen el propósito e inclusive a veces se encuentran puentes de esta naturaleza vehiculares, pero para vehículos medianos, livianos, vagonetas, que deben circular por el puente a 10 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora, muy lento, ¿no? Para evitar mucho movimiento al paso del puente, ¿no? No genera una sensación. Entonces, estos puentes colgantes de madera utilizan este entablador de madera, todo esto como elemento que contiene básicamente amplio uso de la madera, ¿no? Un poquito hablando de puentes, sobre este tipo de puentes, em, estos puentes, como ya hablamos, este es un puente soportado por cables, ¿no? Ese es a esa tipología pertenece, donde el tablero será de madera, las torres serán de hormigón y el sistema de suspensión todos en acero. Y aquí les presento una sección tipo, ¿no? De ese puente. Fíjense, a ver, voy a tratar de escribir. Entre las partes importantes que se pueden mencionar tenemos el cable principal, donde aquí es un puente de un solo tramo, ¿no? Porque un puente colgante de 3 tramos tendría esta forma, ¿no? Los 3 tramos están suspendidos. Aquí viene la quebrada, etc. No es ese puente este. Este puente es de un solo tramo, ¿no? Entonces viene una sola parte suspendida por cable, donde tenemos los pendolones, generalmente separados cada metro y medio, metro, dependiendo del diseño,
y luego tenemos la continuación del puente del cable principal hasta los bloques de anclaje, ¿sí? Hasta los bloques de anclaje. Luego tenemos aquí las toses del puente colgante. ¿Sí? Las toses del puente colgante, fíjense. Un aspecto importante que comentaba en la decisión del puente es definir esta longitud. Esta es la longitud del puente. ¿Sí? Tiene que estar en función de los estudios básicos y las condiciones del sitio de acá para decidir la mejor longitud. Luego tenemos el cable principal y todo lo que he dibujado dan la suspensión vertical, ¿no? Es decir, para todas las cargas verticales permiten soportar ese sistema de suspensión. ¿Quiénes reciben la carga? La carga la reciben eh, el tablero que está aquí, el tablero. Ese tablero en sección transversal, ese puente en sección transversal, lo vamos a ver aquí más a continuación, pero antes vamos a describir la planta. En la planta hay unos cables de contraviento que me gustaría explicar. Son estos cables, ahorita si yo dibujo en rosado los cables principales, estos cables principales vienen aquí, ¿sí? Aquí, y aquí están sus bloques de anclaje. Tanto a un lado a otro lado, ¿sí? El cable principal. Y el tema del tablero va simplemente en esta parte. Sin embargo, en el tema, este sistema de suspensión soporta todo el tema de las cargas verticales. Cuando el puente es muy grande, a partir más o menos de los 60 metros hacia arriba, es muy flexible el puente al viento y al pasar la gente y empieza a moverse horizontalmente. Por esa razón se ponen estos cables que en planta se verían así. Cables cuya función es darle resistencia a cargas horizontales, ¿no? Es rigidez horizontal. Y para ello igual tienen unos conectores horizontales. Estos conectores horizontales se ven aquí, de esta forma. Que no son tan horizontales, ¿no? Que inclusive suele dárseles un ángulo alfa, ¿no? 10, 15 grados. Entonces, con este conjunto de cables se hace una telaraña que es rígida que permite tanto soportar cargas verticales como también horizontales. Y así el puente se vuelve algo más, ah, más rígido, más estable, no se mueve tanto al paso de las personas y la acción del viento. Aquí estamos viendo ya en sección transversal, tenemos aquí los cables principales, tenemos los pendolones que van a soportar generalmente, aquí ya viene la madera, ¿sí? Aquí ya viene la madera. Y la madera viene de la siguiente forma. Viene una viga transversal de madera, lo voy a exagerar, y por encima vienen los tablones, lado a lado, obviamente. Entonces, si quiero diseñar la madera es un modelo de una viga simplemente apoyada, ¿no? ¿Quiénes constituyen los apoyos? Los péndulos. Entonces, hay dos elementos que hay que diseñar aquí. Las vigas transversales de madera, que a veces suelen ser de metal también, ¿no? Pero por lo general es de madera. Y, y el entablonado, ¿no? El entablonado. Y el entablonado es, como les decía, un modelo de dos tramos contiguos con una verificación de un tramo simplemente apoyado. ¿Quiénes constituyen los apoyos del entablonado? Las vigas transversales. ¿Qué separación tendrán las vigas transversales? Las vigas transversales están en correspondencia con la separación de los pendolones. ¿De acuerdo?
Cuando hablamos de puentes colgantes decíamos que yo tengo que definir la geometría, ¿no? Por lo tanto, esta flecha la tengo que definir. Y esa flecha está en el orden de un décimo o a un quinceavo, ¿no? En ese orden están. Pero un quinceavo de qué? De la longitud del tramo. De la longitud, aquí lo vamos a poner tramo con T, tramo con T. ¿Sí? Bien, entonces, más o menos así, cuando toque hacer un proyecto de un puente colgante peatonal, esas más o menos son las directrices.